Listo. Entonces, para todos los participantes y para los que van a ver también este video, mi nombre es Marco Antonio Paricayante. Igual soy estudiante de cuarto año, entonces como les había indicado ya de manera general, vamos a hacer un poco de repaso de las normativas, tanto nacionales como internacionales, algo general por el tiempo, ¿no? Ahora, si ustedes disponen de más tiempo, pues nos alargamos, no hay inconveniente, ¿no? Pero vamos a tratar de que esté entre las 2 horas. Si podemos un poco alargarlo, pues vemos, ¿no? Vemos el tiempo. Todo depende de ustedes. Entonces, con ello comenzaremos. Espero tengan también el material, vengan con todas las preguntas, pueden activar su micrófono si quieren, pueden también habilitar el chat, no hay ningún inconveniente, escríbanme, yo voy a estar muy al pendiente de aquello y vamos a comenzar. A ver, primero que nada, a ver, vamos compartiendo. Igual, sean amigables, no tengan miedo de preguntar, igual aquí con toda la energía, como ya les había dicho, igual conozco al licenciado Terán, sé cómo es su metodología, cómo es de, hay veces muy intenso, ¿no? Con el buró. Ustedes seguramente lo han visto de manera virtual, algo distinto, ¿no? Y esa experiencia se tiene. Entonces, podemos aprovechar, siempre se puede aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, por ahora compartiremos este material y veremos, ¿ya? Cómo comenzar. Espero que ya tengan todos este enunciado, ¿no? De que yo lo he puesto ya aquí digitalizado, lo tenía impreso, ¿no? Y lo vamos a detallar, ¿no? Espero que lo puedan leer. A ver, nos daremos un segundito para seguir aceptando. Todavía hay algunas personas que están ingresando, entonces ese momento nos daremos el tiempo para realizar. Entonces, vamos a compartir esto para que tengan todos ustedes y podamos resolverlo, ¿no? Ya, a ver. Vamos a ver. Si tienen alguna consulta, igual me indican. Ahorita también quiero pasarles las normas. Aquí estoy. Quiero compartirles también aquello para iniciar. ¿Ya? Entonces esperemos que cargue aquello y vamos a iniciar. A ver. WhatsApp para compartirles. Ya, ahora sí ya cargado. Para poder compartirles, vamos a ver al grupo. Ahí está. Vamos a abrir el archivo, lo vamos a pasar. Y ahí está. A ver, está entrando también, está ingresando. Que ingresen todos la cantidad posible y vamos a comenzar. Ya está ahí. Listo. Ya. Perfecto. Aquí está el archivo. Y ahora sí. Ahora sí está muy bien. Perfecto. Y ahora sí, iniciaremos. Ya, creo que han ingresado la mayor cantidad posible. Bueno, este es un planteamiento sencillo, no es muy complejo. Y les voy a explicar el por qué. Ya, aquí está también el nombre del licenciado Gonzalo Terán. Mi nombre, aquí está una práctica 1, por si hay la oportunidad de realizar otras prácticas adicionales, ¿no? No solo de flujos de efectivo, también hay otras que también pueden ingresar, ¿no? Como pueden ver, ¿qué nos indica, no? Dice, con la información que seguidamente se proporciona, prepare el estado de flujos de efectivo para almacenes La Estrella LTDA correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015. Perfecto. Entonces, aquí nos está brindando una información, en este caso, de qué cuentas tienen saldos o qué cuentas han movido a lo largo de todo este ejercicio, ¿no?
Como pueden ver, es del 2015, es decir, igual es un examen pasado, muy clásico del licenciado, ¿no? Que tiene ya armado, ¿no? Los tipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya? Si nos adentramos directamente a resolverlo, va a ser un poco complicado por el hecho de que tienen que comprender o haber repasado la normativa que tiene base lo que es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Porque aquí el decir capital limitado 20,000, ¿qué te indica o qué exactamente indica? ¿Y qué te indica que esté en positivo, no? Que no esté negativo. Los negativos están, como pueden ver aquí, entre paréntesis y en rojito para que sea más suave, ¿no? Aquí dice vehículos, negativo 32,500 y así. Hay movimiento de flujos de efectivo de todas estas partidas que están acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pide, no? Y aquí, ahí está todo ese enunciado, ¿qué es lo que se pide? El estado de flujos de efectivo, método directo. Y la pregunta es, ¿por qué hay un método directo? ¿O qué exactamente es ese método que maneja el licenciado, no? De manera general, cuando hace el buró y todo aquello, el método directo es aquel con el cual el licenciado ve más confiable, más fiable también. Pero eso no quiere decir que es el único método. Se puede preparar desde un segundo método que sería el indirecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero que nada, a ver, vamos a revisar algo, ¿ya? Cuando hablamos de estados financieros, de manera local, ¿no? De una normativa local, tenemos que remitirnos a lo que también ustedes han visto con el licenciado, ¿no? En los primeros temas. Y hablábamos de nuestro marco de referencia o nuestro marco de información financiera que aplicamos en Bolivia, el cual es nuestras normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Es decir, ese compendio de 14 normas que ustedes han visto en su librito, que también yo tengo aquí mi librero, entonces es un compendio de 14 normas que es la base para la preparación de la información financiera o la contabilidad en Bolivia para posteriormente tener estados financieros de propósito general. Entonces, es eso lo que hace el compendio de 14 normas. Ya, entonces, a ver, creo que nos estamos compartiendo todo. Compartiremos pantalla. Ahora sí, mira, ahí está el compendio de 14 normas. Aquí estamos hablando de norma contable. Vamos a ver, les mostraremos algo por acá. Aquí está. Aquí pueden ver en este archivo, norma de contabilidad, CETENAC Bolivia. Si ustedes gustan, al final les puedo compartir también, si es que ustedes no lo tienen, que sería bueno que también ustedes lo vayan leyendo y repasando, que es, la verdad, muy, muy importante que lo sepan ya desde sus primeros años. Entonces, como ya les había indicado, nuestras normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia comprenden 14 normas, desde las 1, que es principios y normas técnico-contables, ¿no? Tiene un nombre más largo, hasta la número 14, que son políticas contables y su exposición y revelación, ¿ya? Ahora, eso es son las normas con las cuales vamos a generar información financiera. Ahora, ¿cuál es el detalle? La pregunta es, toda la contabilidad que se puedan realizar para todas las actividades que existan en Bolivia, ya sean comerciales, de seguros, bancarias, agrícolas, ganaderas, petroleras, mineras, eh, a ver, podemos hablar industriales, manufactureras y todas las que pueda haber, a las de aviación, las de transporte, las de servicios, todas esas. ¿Creen que ustedes estén normados en todo esto? Y seguramente cuando ustedes repasaron dijeron, no lo está. Y es algo que también el licenciado Terán recalca y dice, ¿no? Pero de manera general. Y eso seguramente tienen que, por así decirlo, repasarlo más adelante, porque ahí hay algo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos indica aquello, no? Primero que nada, nos indica de que en ausencia de normativa local o reglamentación específica, en que tratemos una operación que no esté en nuestras 14 normas, tenemos que recurrir en carácter supletorio a las normas internacionales de información financiera, ¿ya? Que son conocidas como NIF. En las NIF están abarcados que son las NIF como tal, las NIC, que son normas internacionales de contabilidad, las SIC, que son sus interpretaciones de las NIC, y las CINIF, que son las interpretaciones de las NIF. Ya es un poco más complicado, ¿no? Pero es la normativa que existe, ¿no? Como tal a nivel mundial también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos ninguna
ningún tratamiento específico en nuestras 14 normas, recurrimos a las normas internacionales de información financiera. Ahora la pregunta es, cuando hablamos de estados financieros, ¿tenemos alguna norma? Y eso es lo que les estaba mostrando hace rato. Cuando hablamos de estados financieros como tal, en Bolivia sí tenemos una norma que habla de manera general, que es la norma de contabilidad número 11, que nos indica que es, como título, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Entonces, aquí tiene una introducción, aquí tiene información financiera requerida en los estados financieros, la presentación de informes, aquí tiene conceptos como tal, y aquí nos indica algo, ¿no? En los conceptos nos habla de qué? Estados financieros básicos. Estos estados financieros básicos, ¿qué comprenden? Y también ustedes como tema lo avanzaron. Ahí está. Son el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, o también más conocido como estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, que incluye resultados acumulados, y el estado de flujos de efectivo, o como antes, en la década pasada se la denominaba cambios en la situación financiera, ¿no? Donde se hablaba de, de origen y aplicación de el flujo de caja. Entonces ya es otra historia, ¿no? De que ahora ya ha cambiado un poco estos conceptos. Entonces, esos estados financieros están normados en nuestra norma de contabilidad número 11. Sí, pero solo nos habla de información esencial requerida para una adecuada exposición, es decir, una adecuada presentación de los estados financieros. Mucho de esto tal vez no nos ayude a elaborar un estado, tal vez de balance general o de estado de resultados como tal. Es decir, tiene conceptos generales, ¿no? Y como pueden ver, acá está, ¿ya? El 3.4 nos habla del estado de flujos de efectivo. Y vamos a ver qué nos dice. A ver, leamos un poco de conceptos, ¿no? Dice, es un estado básico, dinámico, que expone el flujo, es decir, embolso y desembolso del efectivo y equivalentes de efectivo, o los cambios en los recursos de la entidad, originados por qué? En actividades de operación, inversión y financiamiento durante un ejercicio terminado. ¿Este concepto no les parece muy conocido? Para mí sí, porque se asemeja mucho al concepto que tengo en mi libro de contabilidad básica de mi licenciado Gonzalo Terán. Así que no estamos muy alejados de aquello. Pero ¿qué más nos indica esta norma contable que vamos a relacionar con este estado de flujos de efectivo? Porque solo nos da un concepto general. Entonces vayamos. Aquí nos habla de los activos. La definición de activos está acá, por si acaso. La definición de pasivos también está acá. La de patrimonio, la de ingresos y los gastos, que son los elementos que componen los estados financieros, ¿no? Los elementos de la información financiera. Aquí nos habla de las revelaciones, ¿no? ¿Qué debe revelarse en las notas a los estados financieros? Y aquí detalla una cuestión. Y aquí en el punto 6 habla de ejemplos de información. Ahí habla de revelaciones relacionadas sobre el balance general. Aquí está el activo corriente, restricciones a los derechos de propiedad sobre activos, documentos y cuentas por cobrar y todo un detalle. Ahí está sobre el activo no corriente, pasivo no corriente. También habla aquí de revelaciones sobre el estado de ganancias y pérdidas o del estado de resultados, más conocido como eso, ¿no? Ventas y otros ingresos de operación, costo de ventas y todo el detalle que conocemos. También habla de una información complementaria, ¿no? Que es adicional a las notas de los estados financieros, más de lo esencial, ¿no? Es lo que aconseja, lo que se puede pedir, ¿no? Puede decir determinadas normas legales o institucionales, entidades financieras acreedoras de la empresa, accionistas y otros usuarios. Eso es lo que lo que se conoce como información financiera complementaria desde el punto de vista netamente contable. Porque si hablamos de información en este caso financiera complementaria, tal vez puede haber otra información relacionada tal vez con un análisis financiero, tal vez eso también se le pueda agregar. Entonces, como pueden ver, esta norma de contabilidad 11 nos puede servir de mucho para lo que es el balance general, porque aquí tenemos acá, ¿no? Balance general, porque nos da los conceptos de lo que son activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. En nuestra norma de contabilidad número 1 también relaciona una parte de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y adicionalmente normas generales para la aplicación de la contabilidad, ¿no? En Bolivia. Entonces ahí habla del efectivo, de las cuentas por cobrar, de los bienes intercambiables o más conocidos como inventarios, el activo fijo,
Entonces, todo eso también está. Entonces, ¿podemos preparar con esto un balance general de estos resultados? Sí. Pero para los efectos de tal vez el estado de evolución del patrimonio y el estado de flujos de efectivo, se queda muy corto. Porque solo nos indica, en acá, no nos dice que hay un método directo o indirecto. Primero, no hay esa situación. Y aquí nos dice que están originados por tres actividades: operación, inversión y financiamiento. Y la pregunta es, ¿qué es considerado una actividad de operación, una actividad de inversión y una actividad de financiamiento? ¿Cómo las diferencio unas de otras? Entonces, ahí está la situación de lo que les habla del carácter supletorio de las normas de contabilidad que aplicamos, las NIF, ¿no? A ver si tengo tal vez algún material aquí por acá. Por aquí les puedo mostrar, a ver, aquello, ¿no? A ver si tenemos a la vista, les muestro. Tal vez tenía unas diapositivas que también les puede servir. Si lo ven conveniente, igual lo pueden revisar. Entonces, eso de manera general, ¿no? Revisaremos primero la parte normativa y todo aquello, porque con eso vamos a comprender. Porque querer resolverlo sin saber la base con las cuales se quiere hacer un estado de flujos de efectivo, yo lo veo muy complicado. Es muy mecánico. Yo lo hice y te la juegas demasiado. Y cuando se te cambia una palabra, una cuenta, digamos, de positivo a negativo, ¡puf!, es muy probable que no puedas resolverlo. Entonces, hay que evitar aquello. Entonces, por eso revisaremos aquello, tendremos las bases y va a ser un inicio para que ustedes puedan repasar también aquello. A ver, aquí tenemos esto. A ver, revisaremos dónde está. También hicimos unos cursos de apoyo también para todos los compañeros que querían participar. Y aquí está, ¿ya? Aquí está. A ver, así les comparto. ¿Ya? Tal vez algunos participaron, tal vez no. Igual está en YouTube, está este contenido que teníamos acá, ¿no? Un curso de información financiera, ¿no? Aquí lo denominamos curso complementario de información financiera básica, ¿no? Lo hicimos a manera de apoyo. Entonces aquí también tenemos un buen material y aquí yo en una parte explicaba aquello, ¿no? Que los indicaba. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esta parte? Porque ahí es donde ustedes van a poco a poco comprender cómo es la aplicación de las normas. Porque no solo, ojo, no solo es hacer registros contables, es decir, a venta de 10 productos a un costo, o a, no sé, a un precio de 1.000 bolivianos, entonces sacas tal vez el débito fiscal y hasta eso. Muchas veces es mecánico, tiene una base normativa también, una base tributaria para la aplicación de los impuestos. Entonces todo aquello es un poco básico, entonces sería bueno que ustedes repasen y si tengo el material, ¿por qué no compartírselos, no? Entonces revisemos, ¿no? Algo rápido, ¿no? Tal vez aquí está detallado, ¿no? Aquí nos habla, ¿no? De lo que les decía, que tenemos nuestras normas de carácter técnico en Bolivia, que son nuestras normas de contabilidad generalmente aceptadas, que son el compendio de 14 normas. Ya les he mostrado, ¿no? Está detallado ahí también. Ahora, ¿qué nos dice esto de manera general? Lo que decía. Adicionalmente, las normas internacionales de información financiera, solo en ausencia de pronunciamientos técnicos y específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados, en ese caso, solo en ausencia podemos aplicar las NIF, siempre y cuando no contradigan a lo que diga la normativa local. Entonces, muchas veces no hay una contradicción. Ahora, ¿cuál es la base para aquello? La resolución número 02, quebrado 94, de febrero de 1994. Tal vez igual, seguramente el Liceo Terán les dijo, ¿no? La resolución número 02 del 94 nos indica que la aplicación de las normas internacionales de la profesión de auditoría y de contabilidad en Bolivia, ¿no? Entonces, yo igual, lo recuerdo, lo he visto en 3 materias. Entonces, lo conozco. Entonces, era muy importante tomar en cuenta eso. Tal vez yo no lo he visto en su momento, no me han explicado que era de vital importancia saber eso. Pero yo, como ya he pasado con él y todo aquello, pues se los digo, repasen esto y entonces prestos yo a pasarles el material para que ustedes puedan repasar, ¿no? Ahora, ¿qué nos indica esta resolución 02 quebrado 94? Dice que adoptó parcialmente en primera instancia normas internacionales de contabilidad, porque por esos años no existía la SNIF todavía, pero sí había las normas internacionales de contabilidad, que tampoco son distintas, simplemente es un complemento o es parte de la SNIF, que vamos a ver a continuación. Ya es una historia también. Y ahí nos decía que se va a adaptar los pronunciamientos técnicos emitidas por la IFAC, únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre un asunto determinado. Listo, lo que les he indicado. Luego, en la resolución, ratifica esa situación, confirma la adopción de normas internacionales de la profesión de auditoría y de contabilidad de la IFAC, igual.
en la República de Bolivia en su momento, ¿no? Para la aplicación para contadores públicos autorizados. Perfecto, es su artículo primero. Y su artículo segundo dice, ¿no? Mientras se adecúa y actualiza las normas nacionales, mientras, porque en ese tiempo todavía se pensaba crear todavía más normas adicionales, pero no se lo ha hecho mejor, más bien no se lo hizo. ¿Qué dice? Adoptar, no dice adaptar, dice adoptar, es decir, tomarlas como tal, las normas internacionales de contabilidad. Hasta esa fecha seguía viendo o se conocían ese compendio como NIF. Ese marco de referencia eran las NIC. Y sigue, con ausencia de normas nacionales, ¿no? Eso hasta el 31 de diciembre del 2002. Pero ahora eso ha pasado 9 años desde 1994. Luego, otros 9 años, sacan la última resolución que nos indica, resolución número 001, quebrado 2012, obviamente de la gestión 2012, y que nos indica, aquí ratifica algo. Primero, nos dice que va a mantener la vigencia de las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Y por qué dice mantener? Porque se pensaba adoptar de manera, bueno, en realidad se pensaba adaptar las normas internacionales de información financiera para Bolivia. Entonces, había un proyecto bien grande, pero no se dio. Por eso dice que se tiene que mantener la vigencia, porque se pensaba derogar todas estas 14 normas y aplicábamos las NIF como tal. Eso es muy interesante conocerlo, ¿no? Es un poco ya de historia contable relacionada a esto, ¿no? Y ahí nos habla de los entes emisores, ¿no? Emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, que es parte de lo que es el CAUP, ¿no? Que el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia. Y ahí homologa las entidades competentes, por tanto, ahí nos indica, los estados financieros de los entes que realizan actividades económicas en el Estado Plurinacional de Bolivia, aquí ya cambia el hecho, ¿no? Porque antes éramos república, deben ser preparados de acuerdo con toda la contabilidad como tal, que debe ser aplicada por normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Entonces, ¿cuál es la resolución con la cual indica que debemos aplicar el compendio de 14 normas? La resolución 01, quebrado 2012, que es, en este caso, que ratifica a la resolución 02, quebrado 94, ¿no? Que es la primera que ha salido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y aquí está, siguiendo los lineamientos establecidos de la resolución 0294 y la resolución 01-2003 que habíamos visto anteriormente. Y dice, ¿no? Ratifica la adopción en Bolivia de las normas internacionales de información financiera NIF. En ese tiempo ya existía las NIF, ya se ha denominado así, ya ha sido independiente de la IFAC, y, o como su sigla lo indica aquí, la IFRS, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, ¿no? Es otro ente emisor a nivel mundial, dependiente de la Fundación IFRS, para su aplicación únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. Uf, eso es todo, ¿ya? Entonces, aquí tal vez, aquí hay un resumen, ¿no? De lo que se indica en esa resolución 0294, 01-2003 y 01-2012, ¿no? Aquí nos indica, miren, ejemplo, ¿no? Así rápido, ¿no? Si hablamos de la aplicación de, a ver, veamos esto. Evaluación de inversiones permanentes, ¿no? Esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Pero a manera de ejemplo, tenemos una norma contable 7 que habla de esto, ¿no? De cuándo tenemos una influencia significativa, cuánto tenemos el control sobre otra entidad en la cual ya podemos hacer la consolidación de estados financieros, cuándo ya es considerada subsidiaria, cuándo es considerada, en este caso, cuando tenemos solo poca influencia significativa, entonces ahí tiene mucho que ver, ¿no? Nos habla de el reconocimiento y la medición de estos elementos. Ahora, en las NIF también tenemos la NIC 28 que habla de estos asuntos, es decir, si tenemos una norma que habla de la evaluación de inversiones permanentes, que son la norma contable 7, no podemos aplicar la NIF, o en este caso, NIC 28, porque ya tenemos. Pero hablamos de otro caso, ¿no? A ver, ejemplo, no tenemos el tema de reconocimiento de ingresos en nuestras 14 normas, pero en las normas internacionales de información financiera sí las tienen. Es decir, como no tenemos norma que reconozca los ingresos de las actividades ordinarias de cada empresa, aplicamos las NIF por carácter supletorio. Y ahí está la NIF 15, ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. ¿Me dejo entender? Entonces, así funciona. Entonces, todas estas normas que estamos mencionando acá no se las va a aplicar porque ya hay una norma que
las estudia, las trabaja y da, en este caso, los lineamientos para la contabilización de esas operaciones que están en cada una de estas normas, ¿no? Ahí está otro ejemplo, tal vez el tema de la norma contable 6, tratamiento de contable de diferencias de cambio, que también podemos hablar de la NIC 21, ¿no? Pero la NIC 21 ya es un poco más compleja porque ya tiene otros lineamientos relacionados a conversión de estados financieros en una moneda extranjera, cosa que no la tenemos acá. Pero cuando hablamos de operaciones en moneda extranjera, la NIC 21 también la tiene. Entonces no aplicamos la NIC 21, sino aplicamos la NIC, en este caso la norma contable 6. Entonces es lo mismo. Aquí, como pueden ver, ya les he mostrado, ¿no? En nuestra norma contable, a ver dónde está, nuestra norma contable 11, sí habla del estado de flujos de efectivo, pero no nos da los lineamientos para realizar este estado de flujos de efectivo. Entonces, si no tenemos un tratamiento específico en nuestras 14 normas, en nuestro compendio de 14 normas, ¿qué recurrimos? A el carácter supletorio. Vámonos a las NIF. Y para las NIF, ¿dónde encontramos lo que es el estado de flujos de efectivo? Y eso es interesante. Tenemos la norma internacional de contabilidad 1 que habla de la presentación de estados financieros, que nos habla, ¿no? De los estados financieros básicos que son para las NIF, estado de situación financiera, que sería considerado para nosotros el balance general, el estado de resultados integrales, ya incorpora otros resultados integrales, cosa que no tenemos eso, pero lo tienen las NIF, el estado del patrimonio neto o evolución del patrimonio, eso sí los tenemos, el nombre no cambia mucho, es el mismo estado, en esto sí cambia un poco el nombre, y el estado de flujos de efectivo, y también las notas de los estados financieros. Pero en el tema de el estado de flujos de efectivo, no se desarrolla gran profundidad en la norma internacional de contabilidad 1. La NIC 1 no la desarrolla. Sí habla de criterios generales, sí, pero ¿cuál es su norma específica para esto? Y seguramente también lo han visto con el licenciado de manera general. La NIC 7, la norma internacional de contabilidad 7, que habla del estado de flujos de efectivo. Entonces, como no tenemos ya les había dicho, normativa local que hable del estado de flujos de efectivo para su elaboración y su presentación, entonces, ¿qué recurrimos? A las NIF. Por ello, es esta NIC la que tenemos que aplicar. Y como pueden ver, aquí vamos a ir a su índice, vamos a buscar aquello. Vamos a partir siempre del objeto, el alcance, beneficios de la información, definiciones que son importantes, el efectivo y equivalente de efectivo, que es interesante, estos equivalentes de efectivo, el efectivo ya lo conocemos. Aquí nos indica que existe la presentación del estado de flujo de efectivo, solo existe una manera de presentación, pero existen dos métodos para realizarlo. Y aquí está, esto es lo que ustedes tienen que conocer muy bien. Las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Estas tres es la que tienen que identificar al momento de preparar el estado de flujos de efectivo. Entienden esos tres conceptos y ¡boom! El estado va a ser muy sencillo, ¿ya? Vamos a hablar de manera general, ¿no? Porque si desarrollamos esto, pues nos vamos a alargar mucho y nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces, ve, nuestra primera hora ha sido un poco más de normativa, después lo desarrollamos tranquilamente. Van a ver que no va a haber ninguna duda. Entonces, veamos un poco rápidamente, ¿no? ¿Qué nos pide, ¿no? Aquí el objetivo, ¿no? ¿Ves? Algo rápido. Aquí tal vez podemos hasta subrayar. El objetivo acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil porque suministra a los usuarios de la información financiera, de los estados financieros, una base para evaluar la capacidad de la entidad. Y aquí está lo interesante. ¿Qué es, en este caso, qué es lo que refleja este estado de flujos de efectivo? Refleja, en este caso, o podemos evaluar también la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, si esta empresa tal vez puede tener ganancias, ¿no? Puede tener utilidad en un ejercicio, pero la pregunta es, ¿esa utilidad está haciendo movimiento de efectivo? Porque ¿qué tal que vendamos todo nuestro stock de inventarios a crédito, pero no haya movimiento de efectivo? Si no hay movimiento de efectivo, es decir, ¿qué tenemos para sustentar las obligaciones en el corto y en el largo plazo? Entonces es importante este estado de flujos de efectivo para aquello. Y por eso nos dice, y la necesidad de la entidad para utilizar estos flujos de efectivo, ¿no? Es decir, si tenemos flujos de efectivo, si tenemos efectivo, podemos utilizar para inversión en el corto plazo, para infraestructura, para comprar tal vez inventarios, ampliación de lo que son bienes de uso, así, lo que ustedes conocen, ¿no? Tal vez si es necesario obtener un financiamiento. ¿Me dejo entender? Entonces, con ese estado vamos a poder evaluar aquello, ¿no? Y como dicen,
Siempre los estados financieros van a servir para la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros, ¿no? Van a evaluar la capacidad de la entidad que tiene que generar efectivo y flujos de efectivo. Y ahí está. Eso es de manera general. Ese es el objetivo que tiene ese estado. Ahora, el alcance tal vez es un poco más específica. Los dejo a ustedes para que lo revisen. Es un poco más de contenido de la norma. Los beneficios de la información sobre los flujos de efectivo. Está muy bien. Pasemos a las definiciones. Eso sí va a ser muy importante. Primero que nada, pasemos con el efectivo. Ya, eso no hay mucha complicación, pero ¿qué nos indica el anexo 7 respecto a esto? Nos dice, comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Es decir, si tú tienes billetes, monedas, eso es el efectivo, porque lo tienes a libre disponibilidad. Pero ¿qué hace referencia a estos depósitos bancarios a la vista? Es cuando tú tienes, por así decirlo, una cuenta corriente, ¿no? Es decir, tú puedes depositar en esa cuenta corriente e inmediatamente, si tú tienes un cheque, lo puedes endosar y listo, está a libre disposición. Y si tú quieres retirar el dinero, también. No tienes ninguna restricción respecto a, en este caso, retirar o no retirar el efectivo en una cuenta corriente, ¿no? Entonces, es muy importante. A diferencia de otro tipo de instrumentos, ¿no? O, ¿cómo se los llama? Paquetes financieros donde tal vez puedan ser más complicados, ¿no? Como el depósito a plazo fijo, tal vez el tema de una caja de ahorro, y ese tipo de cuestiones tal vez cambian, ¿no? Tal vez tienen más restricciones. En el DPF, como vamos a ver posteriormente, hay unas restricciones. Entonces, a eso se referencia el efectivo y los depósitos bancarios a la vista, es decir, los cheques, ¿no? Que son cuasi efectivos. Eso es lo que hace referencia. Ahora, esto es lo interesante, porque también el estado de flujos de efectivo refleja los equivalentes al efectivo. Y la pregunta es, ¿qué es un equivalente al efectivo? Y ahí está muy importante. Pero otro colorcito lo vamos a poner. Vamos a cambiar acá, comentar. Acá está. Listo. Ya. Listo. A ver, para que no se me cambie. Ahora sí. Entonces, ¿qué decimos? Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo y de gran liquidez. Es decir, es de corto plazo y que en ese corto plazo podemos volverlo líquido, es decir, podemos convertirlo en efectivo. Y como dice, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Listo, no hay duda alguna. Y dice, están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. ¿Ya? Entonces, un poco más adelante vamos a detallar cuál es ese corto plazo que nos da o aconseja la norma internacional de contabilidad 7, ¿no? La NIC 7. Ahí está. Ahora, otro concepto importante. Hablamos ¿de qué? A ver, vamos a hablar de los flujos de efectivo. Y ahí no hay ninguna dificultad. Dice que son entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Listo? No hay duda alguna. Perfecto. Ahora sí, pasemos a lo más importante, las actividades a las cuales se agrupan, en este caso, los movimientos, los flujos de efectivo de entradas y salidas del efectivo. Entonces, ¿qué decimos? Primero que nada, la actividad de operación. Primero que nada, veamos y nos indica que las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. Es decir, ¿qué es lo que te dedicas o qué la empresa a qué se dedica para generar flujos de efectivo? ¿Con qué tienes ingresos, no? Si nosotros nos dedicamos a vender computadoras, la venta de computadoras, la compra de computadoras, el mantenimiento de las computadoras o el empaque de las computadoras, todo lo que tenga que ver con las computadoras, va a ser la actividad principal que va a ser la fuente de ingresos de la entidad. Entonces, ahí están agrupadas las actividades de operación. Y ahí claramente, ¿qué va a estar? Las ventas, las compras o el costo de ventas, todo lo relacionado, ¿no? Si lo vendemos al crédito, puede ser, o letras por cobrar. ¿Me dejo entender? Ahí está. Ahí está. Y dice, así como otras actividades que no pueden ser clasificadas como actividades de inversión o de financiamiento. Entonces, aquí hay una excepción, ¿no? Es decir, si tenemos un movimiento de flujo de efectivo, de entrada o de salida de efectivo, que no podamos clasificar en actividades de inversión o financiamiento, entonces, ¿dónde lo vamos por así decirlo, presentar? Lo clasificamos en las actividades de operación. Siguiente, continuemos.
Ahora, ¿qué nos indica las actividades de inversión? Dice, son las adquisición y disposición de activos a largo plazo. Ahí está aquí. Los bienes de uso, los activos intangibles, las inversiones permanentes, ¿no? Podemos tener tal vez acciones, bonos que tengan una duración larga, clasificadas como activos no corrientes. Por eso dice, las adquisiciones, es decir, cuando desembolsamos efectivo, y disposiciones de activos. Disposición quiere decir venderlos de largo plazo, ¿no? Mucho ojo. Entonces ahí está, ¿no? Así como otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. Entonces, si no es equivalente de efectivo, entonces va a ser parte de lo que es las actividades de inversión. Continuemos. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora, lo que vamos a hacer es las actividades de financiamiento o financiación. Y nos indica, son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y los préstamos tomados por la entidad. Los capitales propios está vinculado con el aporte de los socios o de los accionistas, ¿no? Que están ¿en dónde? En el patrimonio. Y los préstamos tomados por la entidad están clasificados ¿en dónde? En lo que son los pasivos. Entonces, un resumen así general. Aquí vamos a ir al Excel donde vamos a resolverlo. Aquí en una hoja 2 lo podemos poner. ¿Qué pasa? Si tenemos activo corriente, ¿ya? Corriente, lo llamamos así, corriente, ¿ya? Luego tenemos aquí pasivo, activo, no corriente, Por el otro lado tenemos, a ver, vamos a poner más acá, pasivo corriente. Aquí vamos a copiar también. Aquí vamos a tener pasivo no corriente, que es una manera de presentación también de lo que son el balance general. Y aquí también el patrimonio. Vamos a ver, ¿cómo se lo denomina esto? A ver, vamos a poner, o lo vamos a pintar acá. Aquí vamos a poner de verde. Aquí lo vamos a poner de amarillo. Junto con esto también. Bueno, esto lo pintaremos de verde. Lo pintaremos de verde esto. Y aquí lo pintaremos, a ver, ¿qué otro color más tenemos acá? Ya, listo. Aquí ponemos en blanco. Ahí, aquí es amarillo. Y ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que les estoy indicando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si vemos desde el punto de vista así bien genérico, ¿qué nos indica? La actividad de operación nos indica, son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser clasificadas como actividades de inversión o financiación. Entonces, todo lo relacionado con el activo corriente, que son, ¿qué? Las disponibilidades o el efectivo, en este caso las cuentas por cobrar, los inventarios, tal vez los pagos anticipados, todo eso que ustedes conocen, también lo han visto con el licenciado, constituyen la actividad principal porque si se han dado cuenta, todas esas cuentas son rutinarias, porque se mueve mucho el efectivo cuando vendes y cuando compras, sí. Los inventarios de la misma manera. Cuando das al crédito, también de la misma manera. En los pagos anticipados relacionados con los impuestos, crédito fiscal, claro que sí, cada que compras reconoces crédito fiscal. Entonces, todo lo relacionado con el activo corriente está vinculado con lo que es la actividad principal. Pero ¿qué pasa con el pasivo corriente? De la misma manera, tenemos obligaciones comerciales, es decir, podemos comprar inventarios al crédito. Ahí está, obligación comercial. Podemos tener tal vez obligaciones tributarias, pagar el IVA, pagar el IT, el RSIVA, el IUE, el IC, el IHD o el impuesto que corresponda según la actividad. También podemos pagar lo que es el tema de obligaciones laborales a los trabajadores, otras cuentas comerciales, ¿no? Otras obligaciones que podamos tener. Todo eso está vinculado con el giro principal de negocios, sí. Entonces podemos clasificarlo como activo corriente y activo no corriente, y pasivo no corriente, diré. Activo corriente y pasivo no corriente como actividad
de inversión, diré, de operación. ¿Ya? Es un tip que les puedo dar. Ahora, ¿qué pasa con el activo no corriente? Pasemos con el lado amarillo. Actividades de inversión. Las actividades de inversión son adquisiciones y disposiciones de activos de largo plazo. ¿Dónde clasificamos los activos de largo plazo? Ah, en el activo no corriente, porque estos, al ser cuentas no rutinarias, normalmente su vida útil o el tiempo que están en una entidad es de largo plazo. Y las partidas o los activos que son de largo plazo, ¿dónde se les clasifica? En los activos no corrientes. Entonces, ¿esto qué va a ser? Actividad de inversión. Perfecto. Así de sencillo. Continuemos. Actividad de financiamiento. Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Entonces, ¿qué sucede acá? Capitales propios. ¿Dónde están los capitales propios? En el patrimonio. Son los aportes de los socios o accionistas. Perfecto. ¿Y dónde están los préstamos tomados por la entidad? Aquí están los préstamos bancarios normalmente que podemos considerarlos ahí, ¿no? Tal vez puede haber otros préstamos también, pero eso va a ser un medio de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actividades de financiamiento. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este cuadro sencillito? Este cuadro lila va a representar las actividades de operación, porque normalmente en acá es donde se muere o es el giro principal del negocio. Lo que es el activo no corriente como tal va a ser cuando compras activos fijos o vendes activos fijos o compras activos intangibles o vendes activos intangibles o los dispones, si quieres llamarlo así, está vinculado con la actividad de inversión. Y la actividad de financiamiento es cuando obtienes capital propio o puedes tener, en este caso, obtención de préstamos. Y no solo se limita a la obtención, porque cuando uno devuelve el patrimonio, porque puede haber disminución de capital o puede existir, en este caso, la amortización de los préstamos, igual está vinculado con las actividades de financiamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el estado de resultados? En su mayoría yo les puedo decir que están vinculadas con las actividades de operación, claramente, porque está vinculado en el ejercicio. Pero ojo, ojo, ahí la NIC 7 es un poco bien particular, porque hay algunas cuentas que están vinculadas directamente con, o bien con inversión, o bien con financiamiento, y los vamos a ver en el ejercicio. Entonces nos da alternativas, o bien la clasificamos en actividades de operación según nuestra consideración, o bien las clasificamos como actividad de inversión o de financiamiento por su origen, porque también por su naturaleza también están vinculadas. Entonces, el licenciado Terán tiene ese segundo criterio y lo vamos a ver a continuación. Entonces, eso sería un criterio con el cual les va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, conozcan bien el plan de cuentas, conozcan qué es activo corriente, qué es activo no corriente, qué es pasivo corriente, qué es pasivo no corriente y el patrimonio. Con eso no van a tener dificultad, ¿no? Entonces, esa es una manera interesante de aprender. Hay otra manera también de entender estas actividades de operación, inversión y financiamiento, ¿no? Entonces, así rápido se los menciono. Podemos hablar tal vez en este caso del tema de cómo una entidad tiene operaciones. Cuando uno está queriendo emprender en un negocio, ya tiene la vista, ya tiene una misión, una visión de lo que quiere hacer, quiere establecerse en un ambiente competitivo, primero que nada siempre va a partir de que tiene que financiarse, ya sea por capital propio o por capital externo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una empresa para para iniciar sus actividades? Siempre el financiamiento como tal. Ahora, cuando ya tienes el financiamiento, el dinero, el cash o como quieras llamarle para hacer operaciones, ¿qué es lo que sucede? Necesitas necesitas realizar inversión, ya sea en lo que son activos fijos, ya sea tal vez en la compra de los inventarios, de lo que te quieras dedicar, tal vez el lugar, la infraestructura, el personal, todo lo que necesites, vas a tener que erogar dinero para invertir, ¿no? Ya sea en un lugar establecido. Después de que ya tengas eso, vas a tener que hacer lo que realizas como empresa, la venta de esto, la producción de esto, la prestación de servicios de esto, todo aquello, la contratación de aquello, la construcción de esto. ¿Me dejo entender? Entonces, todo eso ya va a estar vinculado con ¿qué?
con la actividad de operación. Entonces, esa es otra manera también de verlo. Entonces, por eso es muy importante saber preparar el estado de flujos de efectivo. Entonces, esto es de manera genérica y con esto también nos vamos a guiar, ¿ya? Y en algunos casos tal vez vamos a recurrir a la norma. Entonces, esto va a ser de ayuda. Volvamos a la normativa, chequeemos un poco más y vamos a resolverlo. Ya van a ver que no es nada difícil. Vas a ver, es muy sencillo. Ahora, hablemos un poco del efectivo y equivalentes de efectivo. Ahí vamos a tomar un paréntesis, ¿ya? ¿Y qué nos indica? Los equivalentes al efectivo se tienen más que para propósitos de inversión. Ojo, esos equivalentes de efectivo no se lo tienen para propósitos de inversión, no se los tienen, o similares. En este caso, para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Ojo, ¿no? Es lo que nos indica. Se tienen más que para propósitos de inversión o similares. ¿Cuál es su propósito de estos equivalentes de efectivo? Para cumplir compromisos de pago a corto plazo, más que para tener una inversión. Por ello, ¿qué nos indica? Vamos a ver acá. Y nos dice, para que una inversión financiera pueda ser clasificada como equivalentes al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos? Y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Es decir, existe poco riesgo de cambio, ¿no? Porque existen inversiones donde pueden incrementar, ¿no? Acciones, ¿no? Así como de un momento a otro puede incrementar su valor, así también puede desplomarse el valor. Entonces, esos son otro tipo de inversiones. Pero estas no están relacionadas con aquellas, porque no se tienen para propósitos de inversión. Y ahí dice, nos indica un concepto que ustedes también han visto. Por ello, una inversión normalmente cumple los requisitos de un equivalente de efectivo cuando, ver, tiene un periodo de vencimiento corto de 3 meses o menos. Entonces, aquí está. Mira, aquí nos indica claramente de que ese equivalente de efectivo no tiene que tener una duración mayor a lo que son 3 meses, tiene que ser menor a los 3 meses, ¿no? Y nos indica, las inversiones en patrimonio se excluyen, es decir, esas inversiones que pueden existir de patrimonio, ya sean acciones, como les había indicado, se excluyen de los equivalentes del efectivo, a menos que sean en sustancia equivalentes al efectivo. Por ejemplo, en el caso de acciones preferentes adquiridas dentro de un corto periodo de tiempo hasta su vencimiento y con una fecha de rescate especificada, ¿no? Esto ya es un poco más de algo excepcional, ¿no? Algo distinto, pero de manera general no se va a dar. Lo que sí se va a dar es lo otro, ¿no? De tener aquello. Ahora en Bolivia tal vez no tengamos mucho de aquello, pero el ejemplo que seguramente el licenciado los indicó era el tema de los DPFs, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un DPF a 3 meses? Entonces, desde el momento que tenemos, ¿no? Desde el momento de suscripción para adelante, podemos decir, tiene un vencimiento de 3 meses. ¿Puede ser considerado como equivalente al efectivo? Sí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un PDF a 128 días o a 360 días? Que puede existir, todo depende de los contratos que se haga con una entidad financiera. En ese caso, eso ya no sería considerado como equivalentes al efectivo, sino como inversiones, ¿no? Porque con eso, obviamente las inversiones tienen la intención de generar ganancias y los DPFs sí generan ganancias por los intereses en el tiempo establecido, como ustedes también lo han visto en la matemática financiera. Así de interesante es. Entonces el efectivo y equivalencia del efectivo son considerados de esa manera, ¿no? Que tengan el requisito de que no tengan un vencimiento mayor a 3 meses, ¿no? Tiene que ser menor. Y a ver, ¿qué más podemos revisar? De manera general, tal vez un poco podamos ver el tema de la norma. Es un poco específica, ya les he dicho, ese es el trabajo de ustedes. Por ahora queremos resolver el ejercicio y revisar un poquito de la norma. Ahora, pasamos rápidamente a lo que son las actividades de operación. Aquí, como pueden ver, ya está desglosado más a detalle y eso es muy importante. ¿Por qué? De esa manera vamos a entender también. Rápidamente veamos. Las actividades de operaciones, ¿qué lo componen? Dice, el importe de flujos de efectivo, es decir, las de entrada o de salida, de actividades de operación. A ver, estamos, ahora sí. A ver. Procedentes de actividades de operación. Procedentes de actividades de operación.
es un indicador clave, ¿ya? Que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos, realizar nuevas inversiones. Es decir, esta actividad de operación es muy importante, ya que con eso vamos a pagar, ¿qué? Préstamos, vamos a reembolsarlos. Vamos a mantener la capacidad de la operación de la entidad. Si tenemos accionistas, vamos a pagar dividendos. Si tenemos socios, vamos a pagar utilidades. Y esto, ojo, sin recurrir a fuentes externas de financiamiento. Es decir, si tenemos muchos flujos de efectivo en las actividades de operación, sobre todo de entradas, quiere decir que no vamos a tener que recurrir a fuentes externas de financiación, porque tenemos el dinero necesario, el efectivo necesario para tener las operaciones de la empresa. Ahora, si no tuviéramos, mucho ojo, ahí tendríamos que tener otra estrategia como tal, ¿ya? Ahora aquí tal vez. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente en transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de las actividades ordinarias de la entidad, que es su origen, que es el negocio al cual se dedica esa empresa, ¿no? ¿Cuál es su giro principal de negocio? Por lo tanto, tal vez tenemos aquí, ¿no? Procedentes de operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de ganancias o pérdidas netas. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos como tal. Aquí decimos cobros procedentes de las ventas de bienes y la prestación de servicios. Cuando nosotros vendemos, ¿qué hacemos? Recibimos efectivo. Entonces existe ahí una entrada de efectivo. Cobros procedentes de qué? Regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. También, ¿no? Si tenemos tal vez una actividad donde recibamos regalías, eso también va a ser considerado como actividad principal. También puede haber ya no entrada de efectivo, sino salida, como pagos a proveedores, ¿no? También nosotros, como lo conocemos con el decía Terán, como pago de sus cuentas por cobrar, o pago, tal vez, en este caso no, pago de sus cuentas por pagar, ¿no? Pago de sus obligaciones comerciales, ¿no? Y el suministro de bienes y servicios, ¿no? También ahí están los anticipos de proveedores y de clientes que pueden haber. También puede haber pago por cuenta de los empleados, ¿no? Las obligaciones laborales, pago y devolución de impuestos sobre las ganancias, ¿no? Esto ya más específico de manera general, ¿no? Que lo conocemos como IWE. También puede estar ahí, ¿no? Ahí también puede haber cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar con ellos. Entonces, eso nos da como ejemplos, pero no se limita a aquello, ¿no? Tal vez tiene aquí unos detalles más específicos, pero con eso nos vamos a guiar. Como les dije, nos guiamos también con aquello y lo vamos a analizar según el ejercicio. Ahora pasemos a las actividades de inversión, que no son nada complejas tampoco. ¿Qué nos indica? A ver, aquí dice, la información a revelar de los flujos de efectivo procedentes de esta actividad de inversión es importante, claro que sí, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos para recursos que prevé producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Entonces, ¿qué es lo interesante de la clasificación en esta actividad de inversión? ¿Por qué? Se ha desembolsado en un momento inicial efectivo para adquirir, para obtener tal vez un activo como tal, y que estos vayan a producir ingresos para la actividad de operación principal, ¿no? Es decir, si no se ha hecho un buen manejo, obviamente no van a generar ingresos. Entonces, también es importante hacer la evaluación correspondiente de esta actividad. Y dice, solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. Es decir, activo fijo, como en el RIM lo llaman, propiedad, planta y equipo, los activos intangibles, ahí están también, las inversiones permanentes también están ahí, cuando cumplen las condiciones para ser clasificados con actividades de inversión, ¿no? Y ahí está ejemplos, ¿no? Ejemplos. Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, es lo que les indicaba, o activos fijos, como lo conocen ustedes, activos intangibles, otros activos de largo plazo, ¿no? Ahí lo generaliza, que pueden existir. Desarrollados, capitalizados, los costos de desarrollo capitalizados, las propiedades, planta y equipo construidos por la entidad por sí misma, ¿no? Cuando nosotros podemos construir nuestro propio edificio, podemos hacerlo, va a ser clasificado como actividades de inversión. También dice cobros por venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y activos de largo plazo. Claramente, si nosotros vendemos, no sé, tenemos tal vez un vehículo, una maquinaria que queremos deshacernos porque tenemos otra,
por alguna situación de la gerencia se determina aquello, también, porque en esta situación ya no va a ser, en este caso, ya no va a ser entrada de efectivo, sino va a ser, en este caso, ya no va a ser desembolso de efectivo como era en el caso, ¿no?, de la adquisición de propiedades de inversión. En este caso, como propiedades de planta y equipo, activos intangibles, activos fijos, ya no va a ser. En este caso va a ser entradas, porque como ya estamos vendiendo, nos entra el efectivo a la empresa, ¿ya? También está aquí, ¿no?, algo más específico para las NIF, instrumentos de pasivo y de patrimonio, ¿no? Esos instrumentos financieros, ya un poco más complejo ahí. También ahí existe cobro y venta de instrumentos de pasivo y de capital, ya es un poco más complejo. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros, también lo considera ahí. Pero nos quedaremos con esto de acá. Aquí está más específico porque aquí generaliza a casi todas las actividades empresariales. Entonces aquí están las más complejas, por así decirlo. Pero las más sencillas con las cuales ustedes tienen que comenzar a entender son estas, ¿no? Los pagos y cobros por adquisición o por venta de activos de largo plazo. Ahora pasemos a la última actividad. Con eso vamos a empezar a desarrollar lo otro y van a ver que es relativamente sencillo. Actividad de financiación. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación. Claro que sí, porque si no, tal vez no podemos comprender muy bien a la entidad, puesto que resulta útil la predicción de las necesidades de efectivo para comprimir compromisos y suministrar el capital de la entidad. Claramente está ahí. Si sabemos cuánto nos hemos prestado, sabemos cuánto y en qué tiempo tenemos que cancelarlo. Y si hemos obtenido capital propio y se está haciendo la correcto uso de los recursos que se han entregado a la gerencia, eso es lo que se hace en la evaluación. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ejemplos de actividades de financiación va a ser cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Puede ser. ¿Puede haber emisión de acciones? Sí, en una sociedad anónima. ¿Puede haber emisión de cuotas de capital en una sociedad de responsabilidad limitada? Claro que sí. Entonces, ¿eso qué genera? Emitimos las acciones o las cuotas de capital que tiene la empresa como tal que recibe entrada de efectivo. ¿Qué pasa cuando pagamos a los propietarios para adquirir o rescatar las acciones de la entidad? También, ¿no? Podemos, en este caso, comprar o recomprar acciones, ¿no? En Bolivia creo que no hay ese caso, pero en la NIC 7 lo especifica. También puede haber el cobro procedentes de la emisión de obligaciones sin garantías, ¿no? Préstamos, bonos y todo aquello, ¿no? También nos indica lo que es decir, reembolso en efectivo de fondos tomados en préstamo, ¿no? Cuando nos obtenemos un préstamo de una entidad financiera, la tenemos que devolver, claro que sí. Entonces, esa amortización de ese préstamo, ahí está. Vamos a, en este caso, desembolsar efectivo para pagar el préstamo, ¿no? Y también pagos realizados para el arrendamiento para reducir una deuda pendiente procedentes de arrendamiento. Entonces, eso es algo más específico. Y ahí está. Eso es todo lo que tienen que saber. Es un poco complicado cuando se ve una actividad más grande, tal vez más compleja, o una empresa que tal vez no se conozca, pero hay que comenzar de a poco. Y ahí ya les dejo todo lo que pueden revisar, ¿no? Que hay especificaciones para todo aquello. Y así más cansar, con esto que hemos repasado, con esto que hemos visto, resolveremos el ejercicio que van a ver, va a ser muy sencillo. Y vayámonos al Excel. A ver. ¿Dónde lo tenemos el archivo? Lo tenemos acá. Ahí está. Ahí está el cuadrito sencillo, como pueden ver, no hay ninguna equivocación. Si les da este tipo, que es lo que normalmente se ve, aquí no tienen que hacer mucho, ¿no? De los pasos que se deberían hacer, aquí está resumido en que, ¿qué dice? En el capital limitado ha existido, cuando es positivo, una entrada de efectivo y cuando es negativo ha sido una salida de efectivo. Entonces, con esos dos criterios, vamos a analizar qué ha sucedido con estas cuentas y luego vamos a decir, ¿en qué actividad la vamos a clasificar? Entonces haremos eso. Vamos a poner, a ver, aquí, actividad de operación. Aquí ponemos, a ver, ahí está. Lo ponemos ahí, ahí y ahí. Listo. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Ahí está. Aquí lo traemos. Vamos a inmovilizar.
Ya, actividades de inversión o actividad de inversión. Y actividades de financiación o financiamiento. Financiamiento. Ya no hay problema, no hay tanto inconveniente por el nombre. Perfecto. Y ahí está. Y listo. Ahora sí, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a llenarlo ahí. Listo, ya está. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Primero que nada, vamos a quitar algunas cuentas de acá porque no vamos a tener no existe una influencia de movimiento de efectivo como este de acá. Aquí dice efectivo al inicio del ejercicio. La pregunta es, ¿esto va a ser clasificado en alguna actividad? No. Necesitamos este efectivo al inicio del ejercicio porque con esto vamos a, en este caso, comenzar. Con eso vamos a determinar cuánto teníamos y cuánto tenemos que llegar al cierre del ejercicio. Entonces, esta cuenta de acá, vamos a dejarla para después. Ahí está. Y el efectivo al cierre del ejercicio también. No las vamos a clasificar porque no corresponde, sino es el efectivo que se tenía al inicio y al cierre del ejercicio. Perfecto. Ahora sí, revisemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí vamos a partir. Primero que nada, vamos a ver el capital limitado. En el capital limitado, aquí la información que nos brinda es que esos 20.000 bolivianos, como están en positivo, reflejan la entrada de efectivo. Es decir, ha habido un aumento de capital. El aumento de capital propio, ¿dónde lo clasificamos? A ver, en este caso lo vamos a clasificar sencillamente en la actividad de financiamiento. Perfecto. ¿Por qué? Es lo que había indicado, ¿no? La obtención de capital propio o de préstamos. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente punto? Vehículos. ¿Y esto en dónde estaba clasificado según esto? En patrimonio. Y si era en el patrimonio, actividad de financiamiento. Perfecto, ¿no? Sencillo. Quiero poner patrimonio. Listo. Ahí está. Luego, ¿qué pasa con los vehículos? Los vehículos, ¿dónde están considerados normalmente? En los activos no corrientes, ¿no? O lo que son bienes de uso para ustedes también. Eso, según este indicador, nos da que es una actividad de inversión. Y claramente, ¿no? Es un activo de largo plazo. Pero ¿qué nos indica acá? Está en negativo. Es decir, ha habido un desembolso de 32.500. ¿Para qué? Para adquirir un vehículo. Entonces, ¿qué va a ser? La actividad de inversión. Ha habido un desembolso. Sencillo. Vayámonos a lo que son las letras por cobrar. Estas letras por cobrar están clasificadas también en lo que es el activo corriente. Entonces, también están vinculadas con el giro principal del negocio. Entonces, aquí nos indica que hay una entrada de efectivo, es decir, nos han cancelado por estas letras por cobrar, ¿cuánto? 31.500. Entonces, esto va a ser en actividades de operación. Perfecto. No hay duda alguna. Sigamos. Tenemos que inventarios o compras. Aquí, como pueden ver, ¿qué es lo que sucede? Ha habido un desembolso. ¿Para qué? Para comprar inventarios. Ese desembolso de 39.500 está vinculado con el giro principal del negocio. Entonces, ¿dónde se lo clasifica? En las actividades de operación. Y así de sencillo es. ¿Han visto? No hay ninguna complejidad. Aquí es un activo, aquí es un activo, es un activo. Te los podemos poner aquí. Corriente. Corriente. No, este es no corriente. No corriente. Estos son corrientes. Listo. Y así de sencillo. No hay ninguna duda alguna. Ahora, ¿qué tenemos? Estas comisiones sobre ventas percibidas no la tenemos en el balance general. ¿Dónde la vamos a tener? En el estado de resultados. Y ya les había dicho que normalmente ese es el reflejo de las actividades de operación, por lo cual eso es considerado como un ingreso. Por eso también dice, ¿no? Entrada de 950 bolivianos por comisiones sobre ventas. Esto va a ser un ingreso. Igual. Esto está en el estado de resultados y es considerado como actividades de operación. ¿Vale? Y listo, ahí está.
Muebles y enseres, al igual que los vehículos, son activos de largo plazo. Y en este caso, ¿qué ha sucedido? Hemos adquirido muebles y enseres, por eso hemos desembolsado, por eso está en negativo. Ha habido salida de efectivo de 4.500. ¿Dónde afecta lo que son los activos no corrientes? A las actividades de operación. ¿Listo? Así de sencillo. Sigamos. Tenemos alquileres percibidos. Cuando decimos percibidos, tenemos que tomar en cuenta algo. Ahí vamos a decir, si estamos percibiendo, nosotros somos los que recibimos el ingreso. Entonces está clasificado como entrada. Por eso dice, ¿no? Bolivianos 325 como entrada de alquileres percibidos. Esto igual está en el estado de resultados, igual es parte componente de las actividades de operación. Así de sencillo. Aquí está ingreso. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos débito fiscal. El débito fiscal es parte de lo que son los activos corrientes, ¿no? Relacionados con lo que es, no, en este caso, con los pasivos corrientes, ¿no? Porque el débito fiscal es un pasivo que tenemos que pagar por IVA. Entonces, todo esto está vinculado con el giro principal del negocio y eso se lo clasifica en la actividad de operación. Entonces, el débito fiscal es un pasivo corriente y está vinculado con lo que es la actividad de operación. Por lo cual, ¿qué nos indica? El pasivo hemos, en este caso, pagado, ¿no? Por eso dice 1.500 bolivianos de débito fiscal. Es lo que se ha obtenido, ¿no? Ha habido una entrada de efectivo de 1.500, ¿no? Cuando hemos realizado la venta, 1.500 ha sido parte del débito fiscal. Sabemos muy bien que se desagrega, ¿no? Del 100%, el 13% va a débito fiscal y el 87% va a la cuenta de ingreso cuando corresponda. Entonces, ahí está, es lo que ha sucedido. Hasta ahí tienen alguna consulta, como pueden ver, no es nada complicado, no es nada difícil, más es importante conocer la norma para hacer esto, porque si no va a ser muy complicado. Tal vez puedan indicarme si vamos muy bien o estamos corriendo. ¿Qué dicen? ¿Cómo van? A ver, nos daremos un minuto para ver qué me indican, para seguir avanzando. A ver, a ver. A ver, alguien puede decirme en el chat qué tal, ¿estamos yendo bien o estamos corriendo? Si estamos corriendo, pues podemos ir un poco más lento, no se preocupen. A ver. A ver, a ver. ¿Qué vemos acá? Ya bueno, en caso de que sigamos continuando, no veo que no haya ningún inconveniente. Nadie indica que se esté corriendo, entonces vamos a continuar. Ya siempre en base a lo que ya habíamos explicado. Ya, entonces continuemos. Ahora, ya tenemos ahí, listo. Aquí dice ingresos por venta de inversiones. A ver, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿cuál es el análisis que podemos tener? En el ingreso por venta de inversiones, ¿qué es lo que sucede? En las inversiones, ¿qué tenemos? En las actividades de operación tenemos los activos de largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Y seguramente tal vez ustedes recuerdan, aquí tal vez podemos hacer un asiento. Imaginemos que estamos vendiendo un vehículo, ¿ya? Ese vehículo tiene eso es mayor, en su cuenta tiene un valor de 100.000 bolivianos, ¿ya? Ahí está. Así de sencillito, así de rápido. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tiene su depreciación acumulada a la fecha. A la fecha es en este caso hablemos de, no sé, 65.000. Perfecto, ahí está su depreciación acumulada. Y eso negativo, ya, listo. Ahora vamos a calcular su valor en libros. Esto menos esto nos da que su valor en libros es de 35.000. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo vendo? Si yo lo vendo, a ver, ahora sí, digamos esto. A ver, ¿qué pasa si yo lo vendo, ese vehículo, a bolivianos, no sé, 38.000?
Yo he vendido ese vehículo a 38.000. He sido muy buen negociante, claramente. Entonces, la diferencia entre esto y esto nos da 3.000. Esos 3.000, ¿dónde se lo va a plasmar? En el estado de resultados. Y ahí está. Va a ser un ingreso también. Pues tal vez podemos considerarlo como otro ingreso, ¿no? Porque tampoco es como que nos dedicamos a vender activos de largo plazo, ¿no ve? Puede ser considerado en otros ingresos. Aquí puedes poner otros ingresos. Otros ingresos, y esto está contemplado en el estado de resultados. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el origen de esto? Digamos, así lo podemos, si lo queremos ver en asientos sería así. Efectivo va a ser 38.000, ¿ya? Depreciación acumulada va a ser 65.000. Luego tenemos que el vehículo va a ser ¿cuánto? 100.000. Listo. Y obviamente aquí la diferencia que va a ser 3.000 va a ser ingreso por venta de inversiones. ¿Cuánto va a ser? A ver. Aquí tenemos, vamos a hacer una suma rápidamente, suma. Ahí está. 103.000. ¿Y cuánto es para que nos iguale a este a 103.000 bolivianos que habíamos calculado? Ahí está. Que habíamos calculado ahí arriba. Ahí está. Si lo quieren ver desde el punto de vista de asientos, es así. Así sería un asiento contable, ¿no? Asiento contable de esto. Y ahí está. Esto está en el balance general, la depreciación acumulada también, el vehículo también, pero el ingreso por venta de inversiones, 3.000, está en el estado de resultados. Pero ¿por qué se ha originado esto? Por la venta del vehículo. Entonces, por su origen, estos ingresos por venta de inversiones se lo clasifican ¿en dónde? En la actividad de inversión, porque aquí anteriormente habíamos vendido el vehículo. Y seguramente estos 500 son la ganancia que hemos obtenido por venderlo por un precio superior al valor en libros. Así de sencillo. Eso es lo que maneja el licenciado, por su origen. En algunos casos como esto, ¿no? Ahora, continuamos. Sueldos y salarios es una cuenta de gasto. Eso está en el estado de resultados. Y nos indica que ha habido un desembolso de 7.050 para pagar esos sueldos. Entonces, esto está vinculado con la actividad del giro principal del negocio. Sí, porque se tiene que pagar a trabajadores para que se desarrolle la actividad. Si no, no puede desarrollarse, claramente. Lo mismo sucede con los gastos generales. Los gastos que sean necesarios, ¿no? Serán ahí los clasificados, ¿no? Porque habíamos dicho que en su mayoría el estado de resultados va a ser clasificado en las actividades de operación, excepto en algunos casos. Pero depende del criterio que se obtenga, ¿no? Porque también esto puede ser considerado como actividad de operación, pero mucho tiene que ver el juicio profesional, ¿ya? Pero en este caso más nos iremos con el criterio del licenciado, que es así. Ahora, aquí en estos seguros pagados que tenemos, a ver, seguros pagados, otro gasto. De la misma manera, si es otro gasto, igual está vinculado con la actividad de operación. Listo. Estos son gastos. Gastos y gastos. Aquí también dice gastos de mantenimiento. Igual, de la misma manera. Los 915 son desembolsos, ¿no? Como son gastos, hemos desembolsado efectivo para cancelarlos. Ahí está. Así de sencillito. Ahora, ¿qué sucede con el IUE por pagar? ¿Qué sucede? Esto lo que hace es que teníamos un pasivo que estaba clasificado ¿en dónde? En el pasivo corriente, y ya lo hemos cancelado porque sabemos que tenemos que cancelarlo en los 120 días después del cierre del ejercicio, el impuesto sobre las actividades de las empresas según el cierre de cada actividad que exista. Entonces, el IUE por pagar, que es 1.475, ya lo hemos cancelado. ¿Dónde va a ser clasificado? También va a ser clasificado, en este caso que es un pasivo corriente, va a ser clasificado en actividades de operación. Porque, ojo, no podemos clasificar estos gastos y este pago del IUE en actividades de inversión de financiamiento, porque ¿cuál es el criterio? En la inversión puede ser o bien la adquisición o la disposición de activos de largo plazo. Esto no tiene que ver con, ni con la adquisición ni con la disposición de activos de largo plazo. Y en las actividades de financiamiento no estamos obteniendo o reembolsando capital propio o capital externo, ¿no? O préstamos, si lo quieren ver así. Ojo.
Entonces, no estamos haciendo aquello. Por lo cual, esto sería considerado como actividad de operación. Es lo que nos indicaba acá, ¿no? Si no puede ser clasificada en actividades de inversión o de financiamiento, ¿dónde la vamos a clasificar? En la actividad de operación. Así de sencillo. Siguiente. Tenemos letras por pagar de la misma manera, ¿no? En este caso, no tenemos muchos datos, por lo cual yo lo consideraría como un pasivo corriente también, que estaría vinculado con las actividades principales del negocio, por lo cual diría que es activo clasificado como actividad de operación, ¿ya? Igual, porque no tiene que ver con ninguno de estos dos, ojo, ¿no? También tenemos el tema de préstamos por pagar. Los préstamos por pagar, aquí cambia. Este préstamo por pagar ya no está clasificado en el pasivo corriente, sino en el pasivo no corriente, porque normalmente estos préstamos tienen una duración mayor al periodo corriente, ¿no? Mayor a un año. Pero ojo, si este préstamo se lo pagaría en el periodo corriente, cambia la cosa, ¿no? Cambia la cosa. Pero normalmente no es el caso, siempre es mayor a un año. Por lo cual, estos 4,000 ya serían considerados clasificados en las actividades de financiamiento. ¿Por qué? Aquí, ¿qué nos indica? Estamos desembolsando 4,000 bolivianos, es decir, estamos amortizando el préstamo, estamos cancelándolo, por lo cual esos 4,000 va a la actividad de financiamiento. En este caso, no estamos obteniendo el préstamo, sino estamos desembolsando, reembolsando el préstamo. Y lo mismo sucede con esto, intereses sobre préstamos. Sabemos muy bien de que cuando pagamos un préstamo, siempre están los intereses ahí. Y es lo que nos enseñan en matemáticas financieras en un cuadro de amortización, ¿no? Una de capital, una de intereses y una de saldo de capital, si lo queremos llamar así. Entonces, los intereses, igual, por su origen, porque se originan por obtener el préstamo, igual se clasifican en actividades de financiamiento. En este caso, financiamiento. Ojo, este es el criterio que se maneja normalmente para este tipo de exámenes, pero puede cambiar según el juicio profesional. Es lo que indica la NIC 7 también, ¿no? Hay un poquito ahí una incongruencia, ¿no? Y te dice, puede ser esto, pero también puede ser aquello. Entonces, y hay mucho juicio profesional. Ya para terminar, ya visto como no es tan complicado, eso es pasivo, no corriente, este sería un gasto, claramente estaría en estado de resultados. ¿Qué tenemos? Terrenos. Los terrenos, sabemos muy bien de que están clasificados o los vamos a adquirir para que tengan una duración mayor a un año. Son activos de largo plazo. ¿Y aquí qué nos indica? Como existe una entrada de efectivo, quiere decir que hemos vendido el terreno. Porque si estuviera negativo, diríamos, en este caso, hemos comprado el terreno, hemos adquirido el terreno. Por lo cual, esto va a estar en actividades de inversión. Listo, así de sencillo. Esto está en el activo no corriente. Las ventas son el giro principal de la fuente de ingresos de una empresa. Por lo cual, ¿dónde dijimos que lo vamos a clasificar? En actividades de operación. Perfecto, así de sencillo. Estos son ingresos. Y por último, acciones de empresas. De la misma manera, estas acciones de empresas, ¿qué está sucediendo? Ha habido una entrada de efectivo. Si ha habido una entrada de efectivo, quiere decir que hemos vendido nuestras acciones de empresas, por lo cual ha habido esa entrada de efectivo. Entonces, ¿qué decimos? Actividad de inversión. Aquí están las acciones de empresas porque tenemos la intención de mantenerlas por un plazo mayor a un año. Entonces, por lo cual van a ser clasificadas en el activo no corriente. Y los movimientos de flujos de efectivo que existen en el activo no corriente, ¿dónde se los clasifican? En actividades de inversión. Perfecto, y ahí está. En este caso ha habido una entrada de efectivo. Y listo, lo único que vamos a hacer para finalizar esto va a ser totalizar. Vamos a hacer una suma correspondiente de todo esto y vamos a totalizar. Y ahí está. Y ahí está. En actividades de operación ha habido un flujo de efectivo de 27,940. En actividades de inversión, un flujo de operación de 14,000. En este caso, un desembolso de efectivo de 14,000 bolivianos, ¿no? Aquí ha habido una entrada, aquí ha habido una salida o desembolso de efectivo. Aquí hay una entrada, ¿no? En actividades de financiamiento ha habido una entrada de 15,600. Y listo, esto es lo más complicado que se tiene que hacer. Ya habiendo determinado esto y habiendo ubicado muy bien, sin haberse equivocado, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? El estado como tal. Es lo que nos indica. ¿Y cómo es el método directo?
El método directo es partiendo de lo que son importes brutos, lo que están viendo acá, ¿no? No importes netos, ¿no? Tal vez en otra oportunidad, si quieren aprender más, podemos resolver un caso de lo que son el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Ya es un poco distinto, cambia sobre todo en la actividad de operación. En la actividad de inversión y financiamiento es el mismo, solo en la actividad de operación cambia, porque ahí se parte por la utilidad o pérdida del ejercicio. En este caso no vamos a partir de ahí, vamos a partir directamente con nuestros flujos que hemos determinado. Ahora, si hay alguna consulta, me lo indican y vamos a proceder a responderlas también. Y si no, pues vamos a empezar a armar de una buena vez. Sin más que decir, continuaremos para que no nos gane el tiempo y lo veamos. A ver, aquí lo vamos a ocultar todo esto para que podamos resolverlo en toda esta hoja. Ocultar. Listo. Ahí está. Jeje, el loguito. Lo ponemos acá abajo. O acá arriba mejor. Ya. Listo. Ahora sí. Armaremos el estado de flujos de efectivo. Ahora, ustedes muy bien saben que cada estado financiero debe tener una identificación. La pregunta es, ¿dónde indica aquello? La norma contable 11 lo indica. Vamos a revisar. Si revisamos a detalle, pues no nos indica, ¿no?, esa identificación respecto a lo que es el estado como tal, ya sea el balance general, estado de resultados, ¿no? Pero la norma internacional de contabilidad 1 sí la indica. Y partimos de, en este caso, de que tenemos que partir por la identificación del nombre o denominación de la entidad. En este caso, ¿cuál es la empresa? Vamos a ver acá. Es la empresa Almacenes La Estrella LTDA. Entonces, copiamos esto. No nos hacemos mucho lío. Ahí está, Almacenes La Estrella LTDA. Tiene que ser en mayúsculas y en negritas, ¿no ve? Ah, eso no se olvide, ¿no? Y subrayado. Almacenes, en este caso, La Estrella LTDA. Y están en mayúsculas, en negrita y en subrayado, como bien indica. Luego vamos a identificar el estado al cual estamos preparando. En este caso es el estado, igual, en mayúsculas y en negrita. Estado de flujos de efectivo. Mayúscula, negrita y subrayado. Por debajo vamos a poner lo siguiente, ¿no? Abrimos paréntesis y decimos, como este es un estado financiero dinámico, ¿no? Porque partimos siempre de las operaciones del ejercicio y no así como el balance general que partimos de saldos de gestiones anteriores. Vamos a hablar de, vamos a denominarlo así, ya no al 31 de diciembre, sino por el ejercicio terminado, porque estamos hablando de una gestión, el 31 de diciembre del 2015, es lo que decía. Cerramos paréntesis. A ver, lo arreglamos. Aquí está. Diciembre. Y aquí ponemos expresado en monedas. ¿En qué monedas está expresando este estado financiero? Expresado en bolivianos. Listo. Luego lo vamos a poner al medio. No se preocupen. No se preocupen. Ahora sí, primero que nada, vamos a partir por el nombre de la primera actividad con la cual se comienza. La actividad de las actividades de operación. Las actividades de operación. Igual, en negrita, mayúscula y subrayado. Listo, como quiere el licenciado, no hay problema. Lo hacemos de esa manera. Luego, ¿qué vamos a hacer? Según su libro, vamos a tratar de mantener ese formato porque podemos hacerlo de una manera más sencilla, no hay ningún inconveniente, pero respetemos el formato que tiene el licenciado, ¿no? Y tiene una denominación bien interesante, ¿no? Y lo denomina como un subgrupo, porque este sería el grupo actividades de operación, un subgrupo sería ventas, cobros a clientes. Ahí está ese subgrupo. Ahí está, coma, listo, igual subrayado. Ahí está bonito, como quiere el licenciado. Hasta lo podemos hacer más interesante todavía. Aquí lo podemos hacer así. Listo. Y aquí todavía podemos hacer esto. Ya, aquí está. Aquí están las cuentas.
Y ahora, ¿qué tenemos acá? En aquí, ¿dónde se clasifica? Según su libro nos indica que vamos a tener que primero las ventas. ¿Dónde tenemos las ventas acá? Ahí está. Esto lo pondremos acá, lo copiaremos. Ventas. ¿Cuánto es el importe? 57.500. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Pum, aquí vamos a poner, a ver. Lo pondremos, a ver, lo pondremos acá. Sí, acá está bien. Ahí está, 57.500. Todo esto lo vamos a poner, lo vamos a copiar el formato que tienen estos. A ver, este formato vamos a copiar. Todo esto tiene que tener ese formato. Vamos a poner acá, mismo formato. Y aquí vamos a copiar. Listo, ya está. No hay ningún inconveniente. Ya tenemos separaciones de miles. Perfecto, ahora sí. A ver, ¿qué podemos reducir para que nos entre? Esto podemos reducir. Ahí está. Acá también podemos reducir un poco. Vamos a ocultarlo. Listo. Y listo, a ver. Vamos a mostrar. Mostrar. Y este de acá, esto acá, esto vamos a ocultarlo. Ahora sí podemos hacer sin ningún inconveniente. Entonces, primero tenemos las ventas. Luego, obviamente, está vinculado con ¿qué? Con, si nosotros vendemos, también lo podemos hacer al crédito. Y habíamos dicho en este caso, aquí ventas lo vamos a colorear de otro color. Lo pondremos, a ver, lila, no, aquí celeste, ya. Ventas ya está. Luego de eso, ¿podemos vender nuestros inventarios a crédito? Claro que sí. Las letras por cobrar están ahí. Entonces, las letras por cobrar están acá. Nos la copiamos. ¿Y qué decimos? Las letras por cobrar son por un importe de 31.500. ¿Listo? Ahí están. Estamos primero en este subgrupo. Vamos a clasificar todas aquellas cuentas que hayan reflejado entrada de efectivo. Por eso están en positivo. ¿Qué más ha reflejado entrada de efectivo en actividades de operación? Ya está aquí. Letras por cobrar. Perfecto. También las comisiones, ¿no? Pero eso lo vamos a poner por debajo. Ahorita les explico cómo es. ¿Qué más? Alquileres percibidos, igual es otro ingreso, por debajo lo clasificamos. ¿Y qué más? Débito fiscal. Por la venta también tenemos que reconocer el débito fiscal, por lo cual 1.150 corresponde al débito fiscal. Ahí está. Listo. ¿Y cuánto es su importe? Ahí está. 1.150. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a totalizar, ¿no? Como el buen Lick lo haría. Listo. Lo subrayamos y hacemos la suma correspondiente. Aquí ponemos suma. Hacemos suma de estos tres valores y nos da un flujo de operación de 90.150. Listo, no hay ningún problema. Ahí. Y luego vamos a copiar el formato y listo, ahí está. Luego, ¿qué otro subgrupo más tenemos? Si se fijan también en su libro, tenemos el subgrupo de compras, pagos, lo opuesto, ¿no? Qué interesante, a proveedores. Listo, ahí está. Eso también para que sea interesante, lo podemos poner acá. Listo, ahí está. En este subgrupo de compras, pagos a proveedores, obviamente cuando compramos, ¿qué es lo que existe? Desembolso de efectivo. Entonces va a haber disminución del efectivo, por lo cual va a ser todas las actividades de operación vinculadas a ¿qué? A lo que es los negativos, ¿no? El desembolso como tal. ¿Y dónde está? Partimos siempre de los inventarios y compras. Claramente está ahí. Inventarios. Hemos tenido que comprar inventarios por ¿cuánto? 39.500. Ahí está. Copiamos. Listo, ahí están. Perfecto. ¿Qué más? También, obviamente, así como podemos comprar al crédito, podemos vender al crédito, nosotros a nuestros proveedores les podemos comprar al crédito, ¿no? Entonces puede existir esa situación. ¿Y dónde lo ponemos normalmente? En las letras por pagar. Y ahí está, letras por pagar. Entonces, eso es lo que vamos a copiar. Ahí está. Ahí está. Letras por pagar. Perfecto. ¿Cuánto es el importe? Obviamente va a ser en negativo, 11.500. ¿Listo?
Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que es relacionado a compras, pagos a proveedores. Es lo que nos interesa como tal. Lo subrayamos y lo totalizamos. Suma de esto y suma de lo otro. Tenemos 51,000 bolivianos. Perfecto. Hasta ahí tenemos un total. Aquí lo vamos a totalizar. Igual como en su libro está ahí ese formato interesante. Igual hacemos operaciones. Y hasta ahí tenemos un flujo de efectivo de 39,150. Ahora continuamos. Aquí hemos visto entrada de efectivo, luego salida de efectivo. Ahora vamos a volver con entrada de efectivo con ingresos, porque tenemos ingresos, como han visto acá. Las comisiones sobre ventas, ahí también, actividades de operación. ¿Cuánto es su importe? En este caso, aquí lo vamos a poner un poquito más adelante, porque vamos a hacer subtotales. 950. Listo. ¿Qué más tenemos como ingreso? Acá está. Alquileres percibidos. Igual, de la misma manera. ¿Cuánto es? 325. Lo único que estamos haciendo es jalar y lo que hacemos. Subtotal y subtotal. Y hacemos esa suma. De los ingresos tenemos una entrada de efectivo de 1,275. Perfecto. Vamos a continuar. Lo marcamos y lo marcamos. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que son los gastos. Si tenemos aquí ingresos, obviamente debe haber gastos. Entonces esos gastos los vamos a dejar acá. Gastos. ¿Y qué tenemos acá? Gastos de acá, ahí está. Sueldos y salarios, gastos generales, seguros pagados, gastos de mantenimiento. Ahí está. Ahí está. Ya entonces ponemos, ¿no? Acá vamos a ver. Primero los gastos generales como tal. A ver, ahí están. Luego, ¿qué más tenemos? Los seguros pagados, también. Los gastos de mantenimiento, también. Y los sueldos y salarios. Listo, también está ahí. Aunque lo hubiéramos hecho más abajo, ¿no? En orden, ya no hay problema. Aquí están los sueldos. Y lo único que vamos a hacer es copiar sus importes, ¿no? Igual, de la misma manera. 7,050. Luego copiamos 1,020, 2,025 y 915. Y listo. Ahí están, esos son los gastos que tenemos. Los vamos a subtotalizar. Hacemos una suma. ¿Y qué decimos? ¿Va? Y ahí está. 11,010. Listo. Ya tenemos subtotalizado. ¿Y qué más? Vamos a marcar todas las que ya hemos tenido acá. Y vamos a ver qué nos queda todavía. ¿Qué nos queda por restar? Luego de eso, lo único que nos queda es el IUE por pagar. Esto ha sido un pasivo que se ha cancelado. No está ni en los ingresos ni en los gastos, obviamente. ¿Dónde va a estar esto? Va a estar clasificado, como lo indica, en el subgrupo Otros Flujos. Perfecto. Eso, en otros flujos se clasifica todos aquellos que no se clasifican en estos cuatro, ¿no? Que ya hemos detallado. Aquí puede ser entrada o salida, ya no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué decimos? Impuestos sobre las utilidades por pagar. ¿Cuánto es el importe? Directamente, porque es solo una cuenta. 1,475. Perfecto. De la misma manera, totalizamos. A ver, ahí está. Y vamos a totalizar todos estos ingresos, gastos y otros flujos. Hacemos la suma correspondiente y vemos cuánto es el flujo efectivo hasta ese momento. Ahí está, son 11,210. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Y es todo. Es todo lo que hay en el estado o en la actividad de operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a totalizar para aquello. Totalizamos y ¿qué nos indica acá? A ver. Suma de 39,150 más 11, menos 11,210 nos da 27,940. Quiere decir que 27,940, ¿qué es? Y eso recuerden según lo que les había indicado. Vamos a totalizar. Es el total flujos de efectivo en actividades de operación. ¿Listo? Ahí está, así de sencillito. No hay ningún inconveniente. Aquí lo podemos alargar para que no nos moleste. ¿Listo? Ahí está. Primero que tenemos. Pasemos a la siguiente actividad. Continuamos con la actividad o actividades de inversión.
Y veamos cómo lo clasifica también. Ahí está, negrita, subrayado, es el grupo. El subgrupo, ¿cuál va a ser? Va a ser primero disminución de activos de largo plazo, que en este caso van a generar entradas de efectivo, y luego aumentos de activos o de capital también puede ser el caso, ¿no? Aumento de activos lo podemos llamar. Y listo, ponemos acá. Entonces, la disminución genera entrada de efectivo, disminución de activos, porque los hemos vendido y tenemos el caso, ¿no? Si no hay partidas relacionadas con disminución de activos, no se la coloca, no es necesario, pero aquí sí tenemos, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos, aquí están los 17.500, los 5.000 bolivianos y los 500 por los ingresos por ventas. Entonces todo eso vamos a copiar. Ponemos los terrenos, ya, ahí está. Vamos a ponerlo acá, 17.500. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más se ha disminuido de activos? Se ha disminuido también las acciones de las empresas. ¿Por cuánto? Por 5.000 bolivianos. Perfecto. Luego también tenemos el tema de... Ah, no está bien acá. Esto vamos a ver. Listo. Aquí también. 100 tenemos los ingresos por venta de inversiones, que igual refleja una entrada de efectivo de 500. Igual lo subtotalizamos rápidamente. Ahí está. Ponemos la operación, la fórmula. Y ahí tenemos 23.000 bolivianos. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, marcaremos. Ahí está. Ya está. Intereses son inversiones. Ya está. ¿Qué más nos queda? Nos quedaría... Bueno, eso es todo relacionado con la disminución de activos. Ahora nos quedaría el tema de aumentos de activos, ¿no? Aumento de activos por 32.500 y muebles y enseres por 4.500, porque hemos adquirido vehículos y hemos adquirido muebles y enseres, por lo cual hemos desembolsado efectivo de 31.500 y de 4.500 respectivamente. Entonces, ¿qué ponemos acá? Aumento de activos, ¿no? O adquisición de activos podemos poner, pero aumento de activos está bien. O aumentos de capital, si así también lo llaman, ¿no? Aumentos de activos. Aquí vamos a tener lo que les había indicado. Los vehículos por un importe de, a ver, por un importe de 32.500. Y también tenemos lo que son los muebles y enseres por un importe de 4.500. Perfecto. Ahí está. Y listo. Ya tenemos esa operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar. Ya tenemos eso. Es todo lo que tiene que ver con actividades de inversión. Listo, solo nos faltarían las de financiamiento, que son solo 3 cuantitos. Así que lo vamos a acabar rápido. Hacemos operaciones, así como está planteado. Y tenemos que ha habido un flujo de efectivo, en este caso de desembolso de 14.000 bolivianos, ¿no? Y eso vamos a copiar de acá. ¿Y qué decimos? El total flujos de efectivo en actividades de inversión son 14.000, porque es todo el total que teníamos ahí. Y listo, igual, lo subrayamos. Todo chévere, perfecto. Y por último vamos a la última actividad. Actividad es de financiación. Ya, un financiamiento, si quiere llamarlo. No hay problema. Ahí está, ahora continuamos. ¿Cuál es el grupo que podemos obtener? Podemos tener ¿qué? Aumento, a ver, veamos acá. Podemos tener aumento de capital o disminución de capital o aumento de pasivos o disminución de pasivos. ¿Me dejo entender? Entonces veamos cuál es el caso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos aumento de capital. Eso sería. Y luego tendríamos disminución de pasivos. ¿No ve? Esto, por su origen, va a estar clasificado con los préstamos por pagar, ¿no? Como su amortización. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, en este caso, aumento de capital, ¿no?
ha habido un aumento de capital. En este caso, el capital limitado. Entonces copiamos capital limitado, ¿por cuánto? Por 20.000. Directamente, 20.000. Ahí está, 20.000. Vamos a copiarlo. Luego de eso es todo lo que tenemos. De ahí, ¿qué más tenemos? Vamos a tener, esto lo ponemos acá, disminución de pasivos. Los préstamos por pagar son clasificados en los pasivos. Entonces, si los estamos cancelando, está disminuyendo los pasivos. Por eso ponemos disminución de pasivos. Perfecto, ahí está. ¿Qué ponemos? Préstamos por pagar. ¿Cuánto es el importe? 4.000. Y intereses sobre préstamo por su origen van juntos, los 400 negativo. Subtotalizamos directamente y ahí está. 4.400 de disminución de pasivos. Perfecto. Ahora hacemos un total. Hacemos un total y decimos cuánto nos queda. En actividades de financiamiento ha habido un movimiento, un total. Vamos a poner acá, total, flujo de efectivo en actividades de financiación. Por bolivianos, 11.000, diré 15.600. Perfecto, eso es todo. Como pueden ver, ya hemos acabado. Ya están clasificados todos. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirven estos datos que he marcado con amarillo al inicio? Y nos sirve para la parte final. Con estos datos vamos a llegar al importe. Entonces, ¿qué decimos? Primero que nada, ya llegando a ese punto, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, totalizamos lo siguiente. Y decimos, a ver, lo ponemos acá, total, flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. Total, flujo de efectivo, aquí no hemos tenido ningún equivalente, así que solo está por nombre, ¿no? Flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Y qué vamos a tener acá? En este total flujo de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿qué vamos a hacer? La suma de los tres valores, de los tres totales de las actividades que tenemos, de operación, de inversión y de financiación. Perfecto, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuánto ha sido el total flujo de efectivo y equivalentes de efectivo en este ejercicio 2015? 29.540. Eso es lo que se tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que se tiene es que vamos a tener un efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio. ¿Y cuánto es eso? Perfecto. Ahí está. ¿Cuánto es el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio? 20.460. Ahí está. Ponemos 20.460. ¿Y qué creen? La suma de estos dos valores nos tienen que dar el efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio. Y vamos a ver qué tal va. La suma de estos dos nos dan 50.000 bolivianos. Y esos 50.000 bolivianos están acá. Efectivo al cierre del ejercicio, 50.000. Y con eso pueden comprobar que han hecho bien el estado de flujos de efectivo. Así de sencillo es el ejercicio. Lo único que tienen que hacer en este caso es clasificar por las actividades de operación, inversión y de financiamiento o de financiación. Luego de eso, hacer, en este caso, a ver, lo vamos a poner más bonito. Vamos a organizarlo o vamos a ordenarlo. Vamos a armar el estado según lo que maneja el licenciado también, respetando sus lineamientos. Y de esa manera ya han concluido el ejercicio. Así de sencillo. ¿Lo han visto? No hay mucha complejidad. Lo que más difícil es comprender cómo
¿Cuáles partidas están dentro de una determinada actividad? Si no pueden identificar, ahí tienen que repasar un poco más la NIC 7, porque ahí va a ser más clave, ¿no? Y una ayuda a memoria sería este cuadrito que se los he hecho acá, que va a ser de mucho apoyo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí véanlo, analícenlo, cómo es la situación, ¿ya? Entonces, de esa manera. Ahora, como pueden ver, hemos sacado los mismos resultados que están aquí, 27.000, 14.000, 15.600. Y ahí está. Esto de acá es el estado de flujos de efectivo. Si quieren, hasta lo podemos encuadrar. Como el licenciado a veces quieren, ¿no? Bien armadito, bien completito. Ahí está. Entonces, no es complicado, no es difícil. Lo único, como les dije, es comprender las actividades que corresponden en el estado de flujos de efectivo. Ahora, ¿tienen alguna consulta o algo para finalizar? De todas maneras, se los comparto este material si ven conveniente en el grupo. Si no, ahorita mismo se los comparto por Drive. ¿Alguna consulta, algún detalle? Hemos tratado de abarcar las 2 horas que les había dicho. Dígame, Nicole. Tengo una consulta. En la parte de gastos, en el libro del licenciado Terán, los gastos generales lo clasifica en otros flujos. Y no Ah, sé ya. si hay una diferencia en ese aspecto o quizás está mal typeado el libro. Bueno, en este caso, ¿qué te puedo decir? Mira, el libro de licenciado, has visto que se clasifica, ¿no? Por ventas, cobros a clientes, compras, pagos a proveedores, ingresos, gastos y otros flujos, ¿no? Ahora, en estos 3 aspectos de acá, digamos, pueden variar dependiendo del criterio que tengas. No es que esté mal typeado, sino es que de todas maneras no va a cambiar, digamos, en esencia todo, ¿no? Porque, mire, voy a habilitar tal vez un espacio más y veamos, mire, ¿qué pasa si yo pongo acá, ¿no? Vamos, tal vez, aquí lo puedo hacer aparecer, ¿no? A ver, acá, aquí, ¿no? Listo, a ver, ¿qué pasaría si yo pongo, ¿no? Aquí, gastos generales, pongo, a ver, gastos generales. Y buena observación, ese tipo de detalles son muy importantes, ¿no? Generales. Ahorita, digamos, lo puedo poner a ver cuánto es el importe, es 1020. Negativo. Ahora si lo quito de acá y listo, y aquí lo quito, digamos que lo quito, ahí está. Si te das cuenta, aquí no va a cambiar en esencia, a ver, la actividad como tal. Porque si te das cuenta, el total flujos de efectivo en actividades de operación sigue siendo los 27.940. Y digamos, y yo conozco licenciados, sé que hay veces, digamos, hay este tipo de complicaciones y no se hace mucho lío, digamos, si está, digamos, de un lado u otro, digamos, aquí o acá, ¿ya? No hay mucho lío, pero claro, si tú lo pones alquileres percibidos y aquí en inversiones, ahí sí está mal, ¿no? Ahí sí te diría, pucha, está mal. O si pondieras, ¿no? Ventas en financiamiento, pucha, ahí estuviera muy mal. Ahora, puede ser, o sea, yo también alguna vez igual he dicho cómo se clasifican y demás, ¿no? Y normalmente el criterio que yo he tenido y con el cual podemos tal vez utilizar o se ha manejado, voy a volver atrás, ha sido siempre relacionando con esto, ¿no? Si estamos hablando de ventas, ahí está, los ingresos como tal, las ventas principales. Los cobros, ahí están las letras por cobrar o cuentas por cobrar. Los clientes, puede haber anticipo a clientes, ahí también puede estar, y el débito fiscal claramente. En las compras puede haber inventarios, puede haber también el tema de pagos de letras por pagar o el anticipo de crédito. El anticipo a proveedores también puede estar acá. Y si no hubiera débito fiscal, hubiera crédito fiscal. ¿Y el crédito fiscal dónde estaría? Estaría acá. Ahora, ¿por qué lo he clasificado en ingresos yo acá? Porque estos están en el estado de resultados, pero en este caso no son relacionados directamente con la actividad principal, por eso están en ingresos. Están ahí, es entrada de efectivo. Y los gastos, he dicho, si son sueldos y salarios, ahí está bien. Entonces, porque son gastos también que corresponden al estado de resultados. Ahora, eso no quiere decir que estos no pueden ser clasificados en otros flujos, porque en otros casos yo he visto que ha habido esto. Sueldos y salarios, aquí lo vamos a cambiar, sueldos y salarios por pagar. Y es más razonable porque normalmente, ¿qué es lo que se hace en este tipo de operaciones cuando se paga o cuando se devengan a los trabajadores? Al final del mes se hace la planilla, se determina y dices sueldos y salarios contra sueldos y salarios por pagar. Entonces, ¿cuál es aquel que mueve el efectivo? En esencia, no la cuenta de gastos, sino la cuenta pasiva, porque en el siguiente mes disminuyes el pasivo y
o das de baja el pasivo y cancelas con el efectivo, por lo cual me parece más razonable esto. Y ahí solicitares por pagar ya no sería considerado en gastos, sino en dónde, en otros flujos, como esto, ¿no? Normalmente yo digo en otros flujos serían aquellos pasivos que se han cancelado, que sean distintos de los que están acá, ¿no? De los que son compras, pagos a proveedores. Ese es el criterio. No es que esté mal el libro, ¿no? Normalmente puede ser quien haya typeado y ha dicho, lo consideraré ahí, pero en esencia no te va a cambiar, porque si lo estás clasificando en actividades de operación, todo chévere, todo bien. Eso sería la respuesta. Tal vez alguna otra consideración o alguna explicación adicional. Le preguntaba precisamente eso porque ha sucedido esto. Hay una cuenta que se llama cuentas personales o cuentas corrientes, lo cual en el libro estaba clasificado en otros flujos. Luego el licenciado nos indicó que esto pertenecía a financiamiento y que había un error de typeo. Ya, Entonces, ya, a ver, son sigue cosas explicando. que ver, ¿no? Ya, entonces tú estás diciendo las cuentas personales de los socios, ¿no ve? Sí, sí. Ya, es que ahí es un poco más complejo, porque ahí el licenciado ya no lo ha relacionado con un poco netamente básica, lo ha relacionado con lo que es sociedades. ¿Y qué es lo que sucede en sociedades? Es decir, imagínense que se han distribuido 100.000 bolivianos ya en la gestión anterior, pero haciendo las correcciones de errores y todo lo que se ha hecho mal en la gestión anterior, se ha determinado que solo podía haberse distribuido en 70.000. Por lo cual, en este caso, seguramente en su han visto también algo así, solo que tal vez no se ha entendido muy bien, pero al año lo van a ver un poco más a detalle. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces se carga a cuentas personales de los socios. O cuando se ha distribuido anticipadamente también, ¿no? Si se ha distribuido anticipadamente antes de lo que es el testimonio de constitución y todo aquello, igual están las cuentas personales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sucede con las cuentas personales? En esencia, en esencia, esas cuentas personales hace que en un momento dado disminuyan la cuenta de resultados acumulados que es parte del patrimonio. Entonces, por su origen, por eso les decía, el licenciado Terán maneja mucho por su origen, las cuentas corrientes de los socios serían considerados como el patrimonio por su origen, porque esas ha sido el origen por la cual se ha creado esas cuentas de los socios. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí sí ha habido un error de typeo, ¿no? Si lo ha clasificado en otro lado, porque en esencia no es una actividad corriente el distribuir, en este caso, a los socios en demasía o el corregir algunas distribuciones que se ha hecho en gestiones anteriores. No, 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 eso no es actividad corriente. Claro, se lo clasificará acá porque obviamente en el corto plazo se tiene que dar solución, pero en esencia, ¿cuál es el origen de esas cuentas corrientes? Está en resultados acumulados y resultados acumulados está en patrimonio. ¿Y dónde se clasifican eso? En actividades de financiamiento. Eso ya un poquito, ¿no? Para que comprendan un poco más y un detalle y se adelanten para contabilidad de sociedades, que igual lo he visto y es un complejo interesante, ¿ya? Con el tema de la NIC 8, políticas contables, estimaciones contables y errores. Entonces, más los errores es lo que le mete. Entonces, para el examen yo te puedo decir que no hay mucho inconveniente. No es tan complicado, ¿no? Como el caso que tú me decías hace rato, ¿no? Los gastos generales pueden estar en otros flujos, pueden estar, no hay problema. Pero yo te diría que estén en gastos. Me parece más adecuado, tiene un sentido más lógico. Pero ahora, ojo, ¿no? En ese caso, no hay mucho lío, porque no te va a variar en esencia. En la forma tal vez, pero en esencia va a seguir siendo lo mismo. Pero en el caso que tú me decías, ¿no? De que las cuentas corrientes lo habían clasificado en actividad de operación, pero decía que estaba mal y debería ser en actividad de financiamiento, ahí sí, porque ahí va a variar demasiado. Porque si son 100.000, con que sea 100.000, aquí ya cambia todo, ¿no? A ver, imagínate que lo pongo aquí, no sé. Aquí lo aumente, ¿no? A ver, 100.000. Aquí estaría subvaluado por 100.000, 127.000, ¿no? 100.000, y aquí estaría bajándose, no sé, puedo poner por 100.000 negativo, digamos. Y aquí estaríamos diciendo que en financiamiento está disminuyendo una cantidad menos. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí sí hay mucho, mucho complejo. Pero en este tipo de ejercicios, como te he dicho, no hay mucho. No te va a parecer aquello. Pero buena tu consulta. Me parece adecuada, pero ya te he dicho. Ahí analizarlo, cuál ha sido el origen de esa cuenta. Como ha sido por el movimiento de resultados acumulados por distribución de dividendos o de, sí, o de utilidades, ha sido por eso. ¿Alguna otra consulta o alguna aclaración más a detalle, compañera, que me estabas indicando? Sí, una última consulta. Claro. Eh, bueno, de la parte de seguros, ¿cómo podemos estar totalmente
mm, bueno, en sí sería seguros, ¿no? De que pertenece a las actividades de operación, porque que yo sepa, en la parte de los inventarios igual se los aseguran, ¿no? Por en caso de que tengan alguna deficiencia, algo, entonces mediante una póliza se puede asegurar también los inventarios. Entonces, ¿cómo podemos saber esa diferencia en ese aspecto? Ya. Normalmente son de los trabajadores. Bueno, en realidad puedes asegurar todo. Puedes asegurar activos fijos, maquinaria, puedes asegurar lo que son vehículos, puedes asegurar tu galpón, tu edificio, tu casa, todo puedes asegurar. Puedes asegurar al personal dependiente, claro que sí. Puedes asegurar a tus ejecutivos, puedes asegurarlo. Entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces ahí todo depende de cuál ha sido la intención de la gerencia para erogar tal gasto, ¿no? Entonces, eso no afecta mucho al estado de flujos de efectivo, porque aquí lo que le interesa como tal es o bien si ha habido entrada de efectivo o salida de efectivo. Y si esa salida o entrada de efectivo, ¿en dónde ha sido clasificada? ¿En actividades de operación, inversión o financiación? Y si tú me dices que has pagado, ¿no? Algún seguro, sea cual sea, normalmente yo te puedo decir que va a ser en actividades de operación, porque no corresponde a ni de inversión, porque no estás invirtiendo en seguros y tampoco es una fuente de financiación interna o externa. Me dejo entender, entonces no puede ser clasificada en ninguna de las dos, por lo cual yo te diría que está clasificada en operación. Entonces, ese tipo de análisis tal vez es para otro caso, pero para el estado de flujos de efectivo no va a haber complicaciones, porque pueden estar asegurados los inventarios, sí, y si no están asegurados, igual van a corresponder a la actividad de operación. No hay mucha variante en ese aspecto. Cualquier consulta, manden, aquí estamos con todo. Y si tienen tiempo, pues podemos sacarnos para otro ejercicio distinto, ¿no? De preparación de estado de resultados y balance general. Pero bueno, todo depende de ustedes. Si hay más tiempo, repasamos mañana o pasado. Todo depende de ustedes. ¿Alguna consulta más? ¿Algo que podamos subsanar? ¿Algo más que podamos ayudar? Por mi parte, ninguna consulta más. Estuvo todo muy claro. Muchas gracias, compañero. Súper, Nicole. Y bueno, tus preguntas, ese tipo de cosas pues ayuda mucho a despejar algunos detalles, ¿no? Yo igual en su momento tenía dudas y bueno, hay veces te sientes mejor cuando te las resuelven y así ya estás más tranquilo con lo que haces. Si no tiene ninguna consulta por parte de los demás, tal vez alguien o algún detalle, igual se los voy a compartir ese archivo, no se preocupen. Ahí está para ustedes. ¿Alguna consulta, algún detalle? Vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, si no hay consultas, no hay ningún inconveniente. Si quieren, les paso también las normas que les estaba mostrando para que las repasen, porque ahí está todo. Tal vez es un poco complejos para ustedes, tal vez algunos detalles, porque sí, ahorita están comenzando, pero los aspectos relevantes que se los he marcado, pues eso sí tienen que conocerlos, ¿no? Con eso van a iniciar. Después de eso ya, pues se puede complicar más. Claro que sí, ya les he dicho, depende de la actividad, va a cambiar, ¿no? Porque en algunos casos podemos decir los intereses solo son, en este caso, ha sido actividades de financiación porque hemos pagado intereses, pero para una entidad financiera los intereses serían actividades de operación, pues que sería su fuente principal de ingresos. Mucho ojo ahí, ¿no? Entonces cambia la cosa. Entonces, eso, estimados compañeros, si quieren, si ven conveniente, pues me solicitan nomás en el grupo, me dicen, compartan, pásame esto, si tienes esto, o el ejercicio les comparto. Y si tienen tiempo, pues nos sacamos otra sesión más para repasar algún detalle, ¿no? Tal vez hasta teórico, si es que encuentro alguna práctica por ahí, no vendría nada mal, ¿no? Entonces, en eso estamos. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar y ahí está. No,